daros la bienvenida en nombre de la Asociación de Avellano y daros nuevamente las gracias por estar aquí. Hoy tenemos la última conferencia de este ciclo preverano y bueno, os voy a presentar simplemente a este señor francés de nombre Guy y que es un experto en todo el tema, todas esas cavidades que hay entre Niera y el Asón. Pero como muchos años y en una época casi pionera de hace medio siglo de empezar a ver gente que se metía en las cuevas, que eran situaciones un tanto raras. En aquellos momentos todavía en las cuevas existían los viejos espíritus. Yo recuerdo, que entiendo que soy de una edad similar a la de Guy, recuerdo que las mujeres mayores nos avisaban de que aquí había que tener mucho cuidado porque había espíritus y de vez en cuando cometían atropellos a la gente que les perturbaba. Y bueno, era un mundo que acababa de nacer, aunque nosotros, los espeleólogos locales, no llevábamos la trayectoria de los franceses. En Francia ya llevaban un siglo, son los pioneros de la espeleología en Europa, en el mundo. Y aquí en Cantabria, aunque creo que Guy lo comentará con un poco más de extensión, fueron también la avanzadilla de las investigaciones de geología y finalmente de la espeleología. Aunque la espeleología en realidad fue retomada oficialmente, esta espeleología pujante que ha llegado hasta hoy, en tiempos del franquismo avanzado. Fue Franco en un campamento de Ojoguareña quien entendió que eso podía ser muy interesante desde un punto de vista estratégico, porque a lo mejor en algunas torcas se podía meter petróleo como una forma de almacenaje. Bueno, eran sueños de un estadista que no entendía mucho de geología, pero que entendía que podía tener utilidad. Y eran los años 50, donde todavía quedaban los maquis por ahí, pues creo que no habían muerto, aún no habían matado a los dos últimos que quedaban en Cantabria, Juaniño y Bedoya, y estaba el monte lleno de cuevas, y bueno, pues eso, ordenó hacer un inventario de todas las cuevas de España. No tuvo mucho alcance, pero ahí empezó el mundo del estudio sistemático y de los catálogos de cuevas, que después, inmediatamente, ya a finales de los años 60 y principios de los 70, pues ya habíamos pisado la Luna, ya la ciencia había adquirido un cierto alcance en la población, pues empezó a verse el interés de estudiar desde un punto de vista científico y patrimonial. Para esto, pues los franceses, vuelvo a repetir, ya llevaban desde los años 50. Yo recuerdo, por ejemplo, los trabajos de Mengor, los trabajos de Hasselbalch, quizás, no sé pronunciar bien, bueno, un geólogo de... Sí. Finalmente, Pierrat y Pierrat fue uno de los estudiosos malogrados que le pegaron un tiro en Avionzo por romper una pared con el pico de geólogo. Esta historia la cuento con cierta frecuencia en situaciones como esta. Y finalmente, bueno, pues el aldabonazo, digamos, de sistematización lo generó ya por los años, creo que 60, ¿no? Claude Munier. 58. 68. 58. Ah, 58 fue la tesis doctoral. De Pierre. No, sí, no, estoy hablando ya de Munier. De Munier, 68. 68 ya. Sí, pero la tesis de Pierre sí, es de 59. Sí, efectivamente. Pues esa es en los últimos años 50, sí. Y por esos años 60, 70, pues nos conocimos los espeleólogos locales y los espeleólogos franceses. Todos los años
procurábamos reunirnos en algún sitio, habitualmente era la Gándara o Baldasón, o en los últimos años de su jefe, el doctor Pierre Castin, que venía todos los años prácticamente hasta su muerte, nos reunimos en el camping de San Roque de Riomiera y siempre pues, intercambiábamos puntos de vista, enfoques, hallazgos y demás. De todas formas, ahora vuelvo a la presentación de Guy Simonot. Guy Simonot, con su mujer Muriel, con Patrice Degouf y su mujer, son el resto de un gran equipo de investigación que lleva 40 o 50 años quizás ya en nuestras montañas y han puesto en conocimiento todos los grandes sistemas, bueno, yo diría que grandes y pequeñas cuevas de toda la montaña esta que todos conocemos medianamente bien y algunos mejor, entre el Miera y el Asón, desde Picón del Fraile hasta Redondo y digamos hasta el puerto de no, desde el puerto de la Sía, iba a decir, hasta el puerto de, bajando la Cavada, sí. Todo esto está conocido, son varios miles de cuevas las que tienen inventariadas. Le he preguntado antes y me dice que pueden llegar, tienen parecido a los ingleses tienen 3.500, pero con otras cuantas que se conocen por ahí reunidas, pues 4.000 cuevas y simas, que no es poco. Este pequeño equipo residual tuvo el mayor logro, ha sido convertir toda esta zona, aunque ahora hay mucha gente que compite por tener la titularidad y por ir ampliando y salir en la prensa y todo esto, en uno de los 10 sitios más conocidos en el mundo de la espeleología del planeta. Y en algún caso, bueno, pues el caso esta de la sima esta que ha aparecido de 400 y pico metros, bueno, pues debe ser la segunda vertical absoluta más importante del mundo, si no es la segunda, es la tercera, pero por ahí le anda. Y entonces, digamos que toda esta zona se ha convertido en la meca de la espeleología y hoy compiten muchos equipos, sobre todo españoles, pues catalanes, madrileños, etcétera, por tener protagonismo, pero en realidad es el trabajo de estos colegas franceses, y nuestro también, claro, y de otra mucha gente, de varios cientos, quizás 1000 personas, el que ha llegado a esta situación y ahora, bueno, pues está de moda la competitividad y, bueno, pues, están cambiando los tiempos. Pero esta es la presentación de Guy integrado en ese equipo de espeleólogos franceses que han sido realmente punteros en todas las facetas de la espeleología, incluidas las cómodas técnicas actuales de cuerda y ascensores y deslizadores y demás. Tienen el mérito de que en estos momentos conocemos todos nuestros montes calizos, quizás mejor por debajo que en superficie. Y bueno, ya os paso la palabra. Le paso a él la palabra para que os dirija sus conocimientos, que no son pocos. Gracias. Sí. Buenas a todos. Cuando Virgilio me pidió para hacer una conferencia, había solo olvidado que no hablaba español. Y dije, sí, sin problema, sí, pero veréis que con problemas algunas, pero intentaré de hacer por el mejor. Sí, con la ayuda de diapositivas, de fotos y de texto con diapo, bueno, veremos. Sí. Por supuesto, los habitantes de Miera conocen los creo que es Lito, no conozco bien, pero
creo que es lindo, no conozco bien, pero un poco más río arriba, cerca de San Roque, también vemos acantilados de caliza, de piedra caliza, con muchos montículos arrecifales que son de testigos, busco algunos testigos de una antigua barrera de coral. ¿Sí? Al final, toda la caliza que vemos es un montón de animales, de corales, moluscos, y hace mucha altura. ¿Sí? Se ve bien en los montículos, aquí también, y sobre todo aquí. Pero desde el Miera solo vemos una parte como la punta de un iceberg, se dice, ¿sí? Y la mayor parte está detrás. Vamos a ver. Una mala mapa para ver un poco. Miera está aquí, Linto a Janedo y del otro lado a Redondo, Bustablado al norte y Calseca al sur. Y entre el Miera aquí y el Asson aquí hay una zona de macizos de piedra caliza. Alors, aquí del otro lado, arriba del Asson, con el pueblo de Socueva, con la ermita. Es interesante porque hay cueva también abajo de los acantilados. Y esta cueva es casi a la misma altura que la de Salit o de Puntida. Es casi el mismo nivel. Y veremos más tarde la importancia de este nivel. Zonas de garmas arriba de Arredondo y aquí más cerca de Miera, al oeste de Arredondo. Vemos una zona muy impresionante que va el pico es la Coracolina. ¿Conocéis? La muela aquí, el alto de Teruelo y el alto de Bustablado que está arriba del Miera también, que hay un vertiente arriba del Miera y del otro lado estamos Arredondo. Vemos una superficie muy particular con muchas dolinas, muchas garmas. Una foto del pueblo aquí. Alors, llamamos morfología kárstica la morfología particular de las zonas de caliza. Alors, con garmas muy complicada de penetrar, muchas piedras, muchas fisuras, un aspecto típico de las garmas que es a menudo muy difícil de cruzar
necesita a veces puertas son lugares un poco para buscar cuevas o cimas, son lugares peligrosos. Las caídas están prohibidas. Si no, es como un cuchillo o más, muy afilado. Otro tipo de gambas con la colina al fondo, y aquí algo típico es una dolina. Una dolina es una depresión cerrada de los macizos kársticos. Ella es el hoyo boscancero, arriba de los acantilados de Ajanedo. No se ve de aquí, pero veremos. No es muy fácil de ver, pero la dolina, el hoyo está aquí. Es una ortofoto de Google que permite de ver el pueblo de la zona de Viera, aquí, los acantilados de Ajanedo, aquí, y arriba una zona de Garma muy impenetrable, con esta dolina que es una marca muy particular. Otras gamas. Aquí llamamos canales. Sí, son bares sin agua. Una particularidad es la ausencia de agua. Siempre aquí no vemos ríos. En toda la superficie entre Miera y Asson no hay un río. Solo algunos arroyos temporales que se pierden. Aquí en el fondo de un canal utilizado de otro tiempo para hacer caminos muy bonitos, una pena ahora abandonados porque hay pistas de coche y se pierden los caminos, pero no hay agua al fondo. Y cuando hay agua, el agua se pierde aquí, por ejemplo, en un sumidero. ¿Sí? Normalmente es una cueva con una entrada, pero el año pasado habíamos puesto hilos metálicos para que las hojas no entran. ¿Sí? Y este invierno hay 2 o 3 metros de hojas que han tapado la boca de la cueva. ¿Sí? Necesita de abrir de nuevo. Una generalidad, el agua se infiltra en las calzas, ¿sí? Y es el agua cargada de gas carbónico que agranda las fisuras. No vamos a hacer un curso de química. Sí. Aquí, por ejemplo, aquí se ve bien las fisuras de la caliza. ¿Sí? Y cuando se agranda,
hace un pozo y el espeleólogo puede bajar con una cuerda. Y sí, aquí un pozo de 80 metros, es un pozo grande, sí. Pero este es bastante fácil. Aquí más impresionante, sí, un pozo de más de 100 metros, pero no vemos el fondo. Si algunos de vosotros quieren bajar, es muy impresionante este pozo, pequeñitos pozos, otros con luz de la entrada. Bajamos con cuerdas y aparatos. Necesita de poner anclaje, ¿sí?, en la roca, y abajo del espeleólogo hay aquí 50 metros de vacío, ¿no? Es la cabecera del pozo. Aquí un pozo típico con a veces seguimos el agua. Son pozos regados, creo que decimos así, ¿sí? Regados, ¿sí? ¿Sí? Son pozos muy peligrosos, porque en tiempo de crecida todo el pozo está lleno de agua. No es el momento de estar aquí. ¿Sí? Una foto de un amigo de vasco, de Josu Granja, que del pozo grande de todos habéis visto los periódicos con este gran pozo del macizo, pero no es el único, porque en esta parte hay tenemos tres pozos de más de 300 metros. Y un montón de pozos que más de 150, 200 metros directos. Son pozos. Es una zona no solo de grandes cuevas con muchos kilómetros, pero también con una gran verticalidad. Al pase de los pozos encontramos galerías más o menos horizontales, meandros. Una foto necesita de ensayar, de trabajar. Es difícil a menudo para pasar, sin necesidad. Fotos de meandros con el trabajo del agua, de formas particulares. El hilo de agua abajo. Tubo de presión. Podéis imaginar el tubo lleno de agua con presión. Ahora está abandonado, es un conducto inactivo fósil, decimos. Galerías. Con la fisura de origen típica. El agua ha penetrado aquí y después ha ensanchado el tubo de presión, y más tarde el agua ha bajado al suelo, y más tarde después hay un depósito de arcilla que rellena de nuevo la galería, el bajo de la galería. Pero es
galería bonita y con diferencia de sortes de caliza. Y cuando la caliza es más dura, la erosión es más difícil. Por ejemplo, un banco aquí, una capa aquí más dura. Otro tipo de galería de la zona, de aquí, vemos bien las fisuras verticales de cada lado, esta vez, y con un derrumbe de bloques. Es el tejado que ha caído, que se cayó también, porque el tamaño de la galería es bastante grande y a menudo encontramos cantidades de bloques en las grandes galerías posibles. Otro tipo de galería horizontal grande. Bon, la foto no vemos bien, pero es un tipo de galería muy típica de la zona de la zona de aquí, de Miera. Es, decimos, un cañón porque la galería está bastante estrecha, hay plaza, sí. Pero la altura puede ser de 30, 50, 60, 80 y ahora tenemos un camión veremos la cueva más tarde, con un cañón que hemos descubierto de 110 metros de altura. Sí, sí. Y con solo 7 metros de anchura. Es muy especial. Son casi aquí en la zona los mejores cañones de toda la Europa y casi del mundo. Aquí, no existen cañones más grandes en el planeta casi. Alors, el tejado de algunas galerías que marca bien la actividad del agua con presión. También esta galería estaba llena de agua con presión y la erosión del tejado ha dado estas formas muy bonitas. Galerías grandes, podemos andar tranquilos. Otro tipo de galerías aquí detrás de la cueva de Acanal, hablaremos. Este tipo de galería podemos seguir 1 kilómetro, 2 kilómetros de galería de este tipo de tamaño. Aquí también es una galería muy alta, muy tranquila, muy simpática. Con formaciones con pequeñitos lagos de agua y el agua continúa su curso más abajo, a menudo con niveles de arenisca cuando encuentra el agua baja en la caliza. Y cuando encuentra una capa de arenisca o de margas, hace un nivel impermeable y el río corre sobre o arriba
de la arenista. ¿Sí? Ríos abajo, zonas muy peligrosas también. Siempre no tenemos el ruido, pero no podemos hablarnos. Sí, hay un ruido increíble y es muy impresionante. Y necesita un tiempo seco. Aquí es un tiempo seco. En Cressida toda la galería está llena de agua. Cascadas. Lagos. Necesita de nadar un poco, ¿sí? En agua fría, muy fría. Y acá vamos a zona de sifón. No podemos pasar con aire libre. Necesita de bucear, ¿sí? Con el material de hombre rana, ¿sí? De buceador. ¿Sí? Y necesita, aquí se ve el hilo, decimos fil de Ariana. ¿Cómo se dice en español? Hilo de Ariana, ¿no? De un día. Un día, fil de Ariana. No, buceamos. Para pasar más allá. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de el historial de las investigaciones. Antes de 1958. ¿Por qué esta fecha? Virgilio ha hablado de la venida del Speleolo Club de Dijon, de los franceses. Es el año de esta fecha. Antes, al final, entre el Miera aquí y en la zona a la derecha, conocíamos poco las cuevas prehistóricas aquí. Una cueva muy bonita que se llama la Cueva Caihuela, en el Val de Gustablado. Una entrada aquí es otra zona, pero no hablaremos hoy de la Coventosa, de la Cueva del Escalón. Pero al final, antes, muy poco. Una zona aquí casi blanca, sin exploraciones. Sí. Los lugareños conocían seguro entradas de cuevas, de cimas, pero exploración casi nada. Bueno, fotos de la cueva de la Puntida, aquí en Arranedo. Una bonita cueva, pero bastante corta. No se ve bien, pero son fotos de fuentes en el Gustablado. Conocíamos también algunas salidas de agua. Por ejemplo, aquí la cueva Cubio Bramante, conocida porque es en Carthage, una fuente para la ciudad de Arredondo. Es el agua captada, ¿sí? ¿Sí? Y vemos aquí el viejo túnel de piedra que va dentro de la cueva para salir el agua.
pueblo. La cueva de Cubio Romante es una fuente muy importante, veremos más tarde. Y la segunda fuente muy importante para nosotros es la fuente del molino, en la orilla izquierda del Bustablado. Es una fuera aquí en Estiaje. Se ve bien la diferencia entre una época de Estiaje y de Crecida. Y abajo de la tierra es la misma cosa. Expliqué por qué en una galería en tiempo de Crecida es muy peligroso. Momento. Fotos de la cueva conocida de la Cayuela. Es una cueva muy importante con túnel, sí, con un túnel. También necesita de imaginar este tubo lleno de agua con presión. Ahora no existen caudales tan importantes, son caudales de otros tiempos muy importantes. Es la llegada del club de los franceses que exploran en este año la Cayuela, el cañón de entrada, y una otra cueva con fuente, la cueva del Molino. Y otra, pero para nosotros los dos. Es el principio casi de las exploraciones de este macizo que nos interesan hoy. Fotos de la cueva de la Cayuela con sierras, formaciones, hay muchas, cañón con pasamano. 72. Avanzamos un poquito. Es porque esta fecha es para mí, porque es mi llegada a España. Y mis compañeros ancianos del club habían explorado los años antes la cueva de la Cayuela, un poco la cueva de la Coventosa y una nueva cueva que es muy conocida hoy, que es la cima del Cueto. Muchos espeleólogos vienen a hacer espeleología en la zona aquí para hacer la travesía que existe entre Cueto y Coventosa. Es la más conocida aquí.
una foto para Virgilio. Es una foto de la torca del Palomar. ¿Puedes decir algo, no? Sí, De la leyenda. tiene una leyenda que era donde se tiraban por aquí a todos los franceses. No, Y salían los botones de la casaca en la bahía de Santander. sí. Sí, es una torca bastante profundidad de 150 metros, pero con la particularidad de estar casi al límite de Miera, Calseca de Huesca y Arredondo, en lugar de... pero está en Miera, al final, por 20 metros o más o menos. Alors, 80, los años... ¿Qué de nuevo? Parece poco, pero al final mucho para nosotros. Descubrimos una fuente cerca de Buscablado, buceamos un sifón al fondo del molino, bajamos una cima grande arriba de la cañuela y sobre todo intentamos para la primera vez de buscar torcas arriba de las zonas de caliza que hemos visto, ¿sí? Y descubrimos dos y después tres torcas que al final tendrán más tarde una historia importante en las descubiertas, ¿sí? Sobre todo bajamos con mis compañeros esta cima que se llama Las Pasadas en el collado justo entre Calseca y Arredondo, cerca de Bernalian, se llama arriba del barranco de Paso Malo de San Roque. Es una cima de casi menos 600 de profundidad, todos de pozos, 600 metros de pozos, con un río al fondo. Y para la primera vez sabemos que el agua no podría salir en el Miera, porque estamos muy abajo del nivel del Miera y el agua no puede subir. Y para nosotros sabemos desde este momento que el agua tiene que salir al lado del Buscablado o de la zona. No es posible. En la zona, el collado de Las Pasadas, con una falla muy marcada, la entrada aquí en la Algarma de la cima, y una foto para el placer, mi placer, estoy aquí, ¿sí? Pero hace 41 años. Es el día de la primera bajada de esta cima. Otras cimas muy escondidas, importantes, la torca de las Yeguas, la torca de Bernalian, también una torca de menos 600 metros ahora, con 25 kilómetros de galería, y una entrada de nada muy escondida, parece sin importancia. '96, la situación, muchas cosas nuevas aquí. Primero, cerca del territorio de Miera, compañeros de Santander o de Ramales también han
descubierto la torca del Canto Encaramado. Sí, sí, es una cima muy importante con galerías grandes. Es la primera vez casi que encontramos grandes galerías. ¿Sí? También otras pequeñitas exploraciones pequeñitas, son cuevas bonitas, pero aquí la Torca de los Moros, la Torca de Bertayan, y sobre todo nosotros, nuestro club, descubrimos una torca muy importante, la Torca de la Canal. En el canal, la Canal es un barranco que va desde el Miera y sube hasta la Muela. Aquí hay un canal aquí. Y también descubrimos un sumidero impenetrable para el momento de Orcones, aquí en el pan de Bustablato. Galerías con muchos bloques, salas grandes de Canto Encaramado. La entrada de la Torca de la Canal que descubrimos en 95. Con pozos, 200 metros de pozos, con este pozo de 150 metros. Y al fondo, una zona de galería. También, como nuestros compañeros de Santander, encontramos galerías grandes, kilómetros de galerías. ¿Sí? Son fotos de época, malas. ¿Sí? Una foto más moderna, ¿sí? Con derrumbes. 2006, las exploraciones continúan y aquí arriba en Canto se descubre un río, es importante, un río, un colector que va hasta el noreste y nosotros sobre todo descubrimos un gran cañón con un colector muy mayor que parece ir hasta la Cubio-Bramante. ¿Sí? Es un colector, el segundo colector del macizo. Abajo del colector, una foto del río en periodo seca. Es una galería que casi continúa así durante 2 kilómetros. Es muy raro de seguir un río así, subterráneo. Arriba, las paredes del cañón, he dicho de más de 100 metros, 110 metros. Y al final, como siempre, exploramos el río hasta un sifón. 2013, nuevas descubiertas. Descubrimos 3 torcas de Eten aquí, torca del Machu Picchu aquí y sobre todo una torca del pasillo aquí, que es el río abajo del colector de Canto Encaramado.
Así podemos seguir el agua desde casi salitre hasta el fondo del pasillo. Y aquí el agua desde Calseca hasta el fondo de la canal. Otras exploraciones. El sumidero de Orcones. Podemos entrar y buceando exploramos casi 2 kilómetros de galerías inundadas. Nuestros colegas ingleses bucean de nuevo el molino y también exploran una galería. Alors, la cueva del Machu Picchu es en 2007, pero no estamos los primeros. Hay otro espeleólogo, pero el pobre se cayó en un pozo de 40 metros y lo hemos descubierto al fondo. Es un oso arctos, actual, ¿sí? Oso pardo, ¿sí? ¿Sí? Y hay algunos en la zona arriba. Aquí hemos encontrado en casi 5 o 6 cavidades de osos. Es una galería aquí de 1 kilómetro. Otra torca, la torca del Etken, una torca de 9 kilómetros que exploramos desde 2008 hasta 2012 con galerías y con formaciones muy grandes. Y la tercera cavidad de importancia, la torca del pasillo, en 2009, es una cavidad un poco diferente, con pozos muy estrechos, muy difícil de exploración, con 200 metros de pozos malos y muy duros. Y al fondo, una bastante pequeñita galería. Se ve bien las marcas del pasaje del temporal del agua. Hemos visto huellas de crecida hasta una altura de 18 metros arriba de la cabeza del espeleólogo. Necesita de explorar casi 2 kilómetros de galería y necesita un tiempo muy seco porque es un lugar complicado. El río arriba de esta cueva encontramos de nuevo el agua que se une con un sifón con la cueva de Canto en Caramao. Hemos hecho la unión. Aquí una foto del fondo de la cueva del molino. Y son los ingleses, compañeros, que van a bucear. Esta vez un sifón de 93 metros de profundidad, bajo el nivel del agua. Es muy profundido. Sí. Necesita de 1 kilómetro. Necesita material muy particular. Son buceadores muy expertos. También nuestros buceadores van a bucear la cueva del sumidero de Orcones en Bustagrado y descubren galerías que
un río subterráneo que pasa casi abajo del pueblo de Buscablado, 30 metros abajo solo, y que parece corresponder con el colector de Canto en Caramao que viene de Salitre, veremos con un dibujo. Otra descubierta, pero esta vez más al este de la calle Vela, cerca de justo arriba de Arredondo. Pero es también la zona. Es una nueva cueva hemos descubierto con mi compañero, los dos, una cuevita, pero con aire, mucho aire. Hemos desobstruido y la cueva tiene ahora, desde 2010, tiene 9 kilómetros también de galerías grandes. Un poco de realización. Hay mucho aire, comprendéis porque hemos trabajado para ampliar, ensanchar la entrada. Cuando hay mucho aire, significa a menudo que tenemos una cueva muy particular, muy interesante. Y detrás, galerías nuevas, bonitas, 9 kilómetros, con formaciones muy... momento. Sí. Y aquí el espeleólogo quita las botas para la limpieza de... Se llama el volcán. Galerías también de esta cueva con formaciones. Pajaberillo es una zona muy próxima de la cueva de la ermita, ¿sí? Del otro lado de la cueva de la ermita. Un dibujo para hacer el punto de las investigaciones, más o menos. El río Viera está aquí, no se ve bien la cueva del Salitre, a la izquierda falta, pero Canto en Caramao aquí con el pasillo, una pieza mayor, la Torca de la Canal. Ahora todas las cuevas corresponden, se unen, ¿sí? En una red de 160 kilómetros. Es una de las redes más grandes del mundo. No sé, 12, 13. Todas ellas están comunicadas. Uy. Sí, no todas. Etken y 2 o 3 cuevas aquí no se unen. Intentamos, pero es difícil. No hemos podido y también intentaremos, no sé cuándo, o los jóvenes, de unir el fondo aquí de la canal con la Cayuela, con el río de la Cayuela, pero parece complicado. Y la carrera
la última cueva con el viento que hemos visto, que podría unirse con la Cayuela y todo al final un día. Podría hacer una red de más de 200 kilómetros, seguro, sí. Sin pensar, sin hablar de otras cuevas aquí, que Cueto, Coventosa, que tienen casi 45 kilómetros aquí. Bueno, una de las últimas descubiertas es el día de la entrada de la primera bajada de una nueva cima que llega al río de la Canal, del gran colector, pero necesita de bajar casi 400 metros de pozos. Hemos bajado hace 3 años solo, es muy reciente y es una exploración de viejos. Son de más de 60 años y la más joven tiene 59. Y ahora 60, más de 60. Un dibujo de nuevo para explicar un poco los ríos subterráneos. Arranedo aquí, la Carcoma, perdón, Niera. Muy bien, muy bien. He visto la Carcoma y las papas. Perdón. Sí, Salitre, la Pulquida, Canto, y el agua que baja arriba de los acantilados de Arranedo va alimentar el río subterráneo de Canto, pasa por el pasillo, franquea la falla, una grande falla geológica al norte del macizo, pasa por Orcones, abajo del pueblo de Bustamante, y sale probable en la cueva del Molino, donde hemos visto las aguas de crecida, es la salida aquí. Es el colector de agua norte, para vosotros, de Liera. Y el segundo mayor es el colector de la Canal, aquí, que viene, no conocemos aquí, pero de los acantilados de Calceca, arriba de la escuela de Calceca, la antigua escuela de Calceca, que baja todo el cañón y que sale a la Cubio Bramante para el agua de Arredondo, aquí, la segunda, con afluentes importantes, uno viene, por ejemplo, de 1 kilómetro, aquí parece pequeño el dibujo, pero son galerías grandes. Un río que viene de la zona, no sé si conocéis, el monumento de la vaca pasiega. Sí. La flecha es casi abajo del monumento de la vaca. De este afluente, y el agua que cae va aquí. Pero el colector está casi 500 metros abajo de la vaca. Necesita de bajar mucho. Y otros agua de la Cayuela que salen también de la Cubio Bramante. Sí, un dibujo casi el mismo, pero para ver bien los dos colectores del agua. Y podemos decir que casi todo el agua que cae aquí en la zona sale
en el río Bustablato. Muy poco agua va del otro lado hasta el Mira. Conocemos solo aquí la fuente con seguro, una fuente de poco importancia al final, que está un drenaje muy local del lado de aquí. Otra fuente cerca de San Roque, pero pequeña, sino todo el agua del Mira hasta Mirones, arriba de Mirones, todo el agua del Mira viene de la izquierda del Mira. Hay el río Carcabal, hay fuentes a la izquierda, hay arriba de San Roque una fuente importante en la orilla izquierda también del Mira, pero todo el agua de la derecha del Mira va al este hasta el Asón o hasta el Bustablato, casi la totalidad. Sí. Se explica por la geología de una corte, un corte de canto, del sistema de canto hasta el molino, para ver que es un dibujo muy simple. La cueva del Salitre o Puntida está a la misma altura que las grandes galerías del canto en Caramao. Son testigos de un nivel de agua antigua. Es posible que corresponde a una época donde necesita de imaginar el nivel del Mira casi 100 metros más alto. Y es posible que se perdió al menos una parte del agua del Mira para ir hasta el este, hasta el Bustablato. Es un nivel. Ahora el agua continúa abajo, pasa por, hemos visto el sumidero de Orcones, el grande sifón de los ingleses, del molino, para salir en el río Bustablato. Es el colector norte, colector Mira. Otro dibujo casi un poco similar, el colector sur de la canal. Encontramos galerías del nivel de altura 400 metros y 60 metros de altura, es un nivel típico que encontramos más abajo en cuevas, una cueva arriba de la Cayuela, que son testigos de este nivel. Ahora el agua pasa abajo para salir en la Cubio Bramante. Sí. Un catálogo muy simple de las principales cuevas de la zona norte sí. 162 kilómetros para la canal, tanto, ¿sí? 17 kilómetros de Cayuela y otras cuevas que no habíamos unido con el sistema. Pero solo para las cuevas de más de 1 kilómetro hay un montón que tienen 500 metros, 400 metros, 100. Solo
para estas cuevas más de 200 kilómetros de Nigeria. Hace mucho. Sí. No voy a hacer un curso de geología muy, porque es al final complicado, pero de manera, creo, simple, oculto. No sé si se ve, he puesto flechas aquí para explicar que bajando el río Niera, en la orilla derecha, se ve siempre, hay fallas que elevan los niveles de manera muy regular. Aquí una falla y los niveles impermeables de abajo, hay las calizas y abajo niveles que son como un suelo impermeable para el agua. ¿Sí? Y cada vez hay una falla que levanta este nivel. Y así en todo el Val del Mira. Al final, estas fallas levantan, suben los niveles impermeables y hacen como un embalse para el agua. El agua no puede ir al norte, ¿sí? Porque como el buzamiento, la inclinación de las capas geológicas está hasta el norte o el noreste, el agua solo puede ir a la derecha. No puede salir a la izquierda ni al norte, tiene que ir a la derecha. Es porque el agua que cae, la lluvia aquí de arriba, va a buscarlo. Es curioso, pero es aquí. Así. También para el pueblo aquí vemos la misma cosa, con fallas que suben los niveles impermeables y hacen aquí, por ejemplo, como un embalse para el agua. El agua no puede venir del sur hasta el norte y con el buzamiento pasa por aquí al este, noreste. No sé si es muy claro, pero alors una ortofoto para ver también la situación. Niera está aquí, Arranedo aquí, y vemos bien las fallas. Hay fallas hasta el nordeste también. Y aquí una falla que sube los niveles impermeables. Vemos nos recordamos de la dolina del Hoyo Moscancero, arriba de las fotos del principio. Se ve desde el avión, se ve bien, es la dolina aquí. Y las gamas muy impresionantes. No podemos leer todo. Bueno, creo que he dicho consecuencia, hace como tipos de canalones que guían el agua hasta el noreste. Ortofoto de todo el macizo, para Niera aquí, Arranedo aquí, Bustablado aquí, Redondo aquí. Tenemos toda la zona de Caliza, y con el límite
de Viera, de Calseca al sur y al este de Arredondo, el terminal de Arredondo. Vemos no sé si se ve bien, pero hay fallas, grandes fallas que asuman el drenaje. Oui, alors explorar está bien, es un juego de deporte, pero el más importante es el estudio final de la hidrología, de los depósitos y otras cosas. Bon, por ejemplo, al lado de las galerías tenemos depósitos sedimentarios podemos estudiar porque el tamaño, por ejemplo, de las piedras es de importancia porque da la velocidad del agua podemos y con la velocidad del agua y el tamaño de las galerías podemos conocer el caudal antiguo de otros tiempos. Es muy... Bueno, es necesita de hacer un poco de escalada para ver los testigos al lado de las galerías. Aquí es en San Roque. Hacemos pruebas, se dice así, pruebas con trazador de colorante. ¿Sí? Uno muy conocido es la fluoresceína, ¿sí? Pero aquí no utilizamos otro más moderno que se llama leucofor. Bon, es de poco importancia. Pero aquí ponemos 2 litros de este colorante en un río. Colocamos captadores en las fuentes, ¿sí? Y después necesita de ver con una lámpara ultravioleta. Cuando es positivo, cuando hay colorante en los captadores, se ve la luminescencia, la luz con la lámpara. ¿Sí? Si no, aquí en la mitad es negativo, significa que no, sí, hay nada. Sí. Pero para dar una idea, con los 2 litros que hemos puesto, ¿sí? El río tenía un caudal de 100 litros per segunda. 100 litros per segunda. Y hemos detectado, es decir, el colorante 8 días después. Es una dilución muy increíble, es muy sensible. Para un placer para terminar un poco. No solo encontramos ríos, pero bellezas. Aquí son agujas de yeso, muy finas. Anémone,
es como un animal del fondo del mar, un poco, pero es calcita, es un cristal. ¿Sí? Son fotos de un amigo, Patrick Bego, de mi amigo, que no es nieve, son cristalizaciones, ¿sí? Pero parece como nieve. ¿Sí? O como algodón, es igual, como algodón. C'est la misma consistencia, ¿sí? Pero es casi. Y algunas veces como flores. ¿Sí? Sí. Hay bellezas dentro, pero para nosotros también es un placer de buscar, de andar en vuestra bonita zona. Tenemos siempre el mismo placer de consolar. Y aquí, amén. Sí, amén. Creo que he terminado. Si tenéis preguntas o puedo... Sí. Impresionante, ¿no? Sí, pero siempre es, perdón, siempre es la segunda vez solo que intento de hacer una conferencia. ¿Sí? Y he aprendido en la escuela alemán y inglés, nunca español. También, pero y con un público es más difícil. Con los amigos hablo bastante bien, tranquilo, pero con un público es mayor mérito el suyo y se ha entendido muy bien. Sí, pero el principal es de ver que entre vuestro pueblo de Miera, al final y en la zona hay muchas cosas que no se ven desde la superficie. Vemos garbas o caliza, pero abajo es complicado. Sí. Hay niveles de agua que cambian muy rápido. Una lluvia, una tormenta y 10 metros de agua más y no, somos como ratas. No. Exploramos cerca de Ramales una cueva de 8 kilómetros ahora con compañeros de Ramales españoles, ¿sí? Y juntos. Y es una... conoce bien Virgilio, el Guerrón, el Carcadón, la cueva del Carcadón. Y hay una entrada con 200 o 300 y al final 500 metros de pequeñitas galerías. Tenemos que a 4 patas, así, es decir, en el barro, en el agua, y el nivel sube de 20 metros. Y los 8 kilómetros detrás, en caso de lluvia, están todos inundados. No hay posibilidad de escapar de nada. Es siempre
Igual los viejos espeleólogos no somos tranquilos. Pero buscamos continuar. Y no he hablado de otras cuevas, pero también buscamos ahora y otros espeleólogos de unir, por ejemplo, la cueva de la Putida con el Cantu. Bon, es el trabajo de los espeleólogos de unir un poco las cuevas y de encontrar, habéis visto que quedan zonas blancas por ejemplo, arriba del hito, no conocemos casi nada. ¿Sí? Sabemos que abajo del hoyo moscancero, estas zonas, arriba del hito, hay cuevas, pero quedan a descubrir. Está claro que Sí, van a aparecer. para los nuevos espeleólogos, para los años futuros. Sí. Pero ahora el problema de los clubes y de la actividad es que cuando venimos aquí era una actividad de jóvenes, ¿sí? Y ahora es una actividad de viejos. Y sí, hay jóvenes, pero al final poco. Y hacen muchas veces, son buenos destructivos, sí, sin problema, pero hacen muchas visitas, muchas travesías clásicas, las cuevas que hemos explorado así, y al final buscan poco. Hay que buscar una suerte, pero no como podríamos esperar. Sí, Más turismo que exploración. Sí. Más como turismo que como exploración. Más, sí, hay muchos, sí, para el turismo, sí. Y igual la Diputación encourage. Anima, sí, el turismo para que los extranjeros vengan, sí, pero la exploración al final es poco importante. ¿Sí? Yo quería hacerte, primero agradecerte también el esfuerzo porque ha estado genial, los medios que has utilizado son súper chulos. Creo que si tienes algún problema con la comunicación, lo disimulas muy bien con la pasión que le pones, es súper agradable escucharte, de verdad. Y bueno, respecto a las preguntas que te quería hacer, tendría horas aquí hablando, porque ha sido súper chulo, pero han quedado como muchas cosas. Pero me gustaría ya aprovechar lo que dices que eres de los viejos, para que nos pudieras explicar cómo ha cambiado la espeleología desde las primeras visitas que has hecho hasta ahora, a nivel técnico, a nivel de permisos, no sé, lo que tú estés viviendo. Sí, yo vine para la primera vez en el año 72. Bueno, el tiempo de Franco, la España de este tiempo, sí. Pero vine con mi club de Dijon, una ciudad del este de Francia. No he dicho, tenía que decir algunas cosas porque los franceses estamos al final haciendo mucha espeleología en Cantábricos. Es una historia de geología. Porque un señor que se llama Raymond Siri, en francés, era un profesor de geología, ¿sí? Que nació en el año, al fin del siglo XIX. ¿Okay? De Tolosa, en el sur de Francia, Toulouse, nació y estudió en París. Explico un poco porque hacía una tesis
en París, es un trabajo de tesis, sobre el macizo asturiano de la zona. Sí. Y después se convirtió como profesor en Dijon, en la ciudad de Dijon. Y es uno de los fundadores del Spelo Club de Dijon. Y es porque al final uno de sus alumnos que también se convirtió en profesor de geología en Dijon, hacía una tesis doctoral, sobre la Cantabria y la zona asturiana Cantabria. Porque antes de los años 50 había la geología era conocida de Asturias, del País Vasco bastante bien, y entre la Cantabria casi nada. Sí. Y son los profesores de geología franceses de Dijon que han hecho los primeros trabajos de geología de la Cantabria y de los estudios. Alors, Siri, una tesis en el año 40, 1940, la guerra, la tesis y Ra en 59, pero los trabajos 10 años antes, todos los años 50. Es porque eran miembros del club de Dijon, y es porque en el año 78 ha venido el club, vino el club, nuestro club aquí. Es la historia, empezó con la geología y yo era estudiante en la Facultad de Ciencias de Dijon también. Y también en el club de Spelo y vine con la furgoneta, el material. A la época no teníamos coche y el club tenía una furgoneta y con 5 jóvenes dentro y 2 o 3 días de viaje. Y venimos aquí a hacer espeleología como vacaciones, pero poco a poco más que vacaciones. Y con la región, la gente también, porque es muy importante de encontrar los ganadores. A mí me gusta mucho hablar en la montaña con los hombres, los ganadores, que indican, tocas, hablamos de cosas otras. Paisanos y ganaderos. Sí. Hay menos. Sí. Hay menos. Sí. Y es más difícil de hablar con ellos ahora porque tienen coche. Sí. Y antes con mulo, y de pie, andando, era más fácil. Pero, si no bien todo entendido que me has dicho. Me imagino, por ejemplo, que cuando empezáis a explorar, empezáis con brújula y con sistemas de iluminación básicas para hacer las ¿Sí? ¿Ha habido cambios con la tecnología? ¿Habéis incorporado herramientas nuevas? Sí. Hago espeleología desde 50 años. Y la tecnología de la exploración ha mucho cambiado. Es porque los viejos ahora, como yo, pueden hacer espeleología. En los años 70 o 60, los viejos no podían hacer espeleología. Era muy duro, imposible, muy frío, muy duro, y solo los jóvenes pueden. Sí. Pero ahora con el material, la tecnología,
las ropas modernas y isotérmicas y bueno, al final los viejos pueden hacer un poco menos, pero sí, y la luz, por ejemplo, ahora tenemos luz de LED y son como faros de lanterna de coche, eléctrica. Y antes teníamos carburo, candil de mina, que comprábamos en España, las mismas. Y no vemos nada casi, ahora es mucho. Y hacía frío también, me recuerdo de momento porque las ropas no eran buenas. Ahora me parece más fácil. Pero permite para los jóvenes de ir más lejos. Ahora hay, pero necesita por ejemplo, de bucear. Habéis visto los buceadores. Pero aquí en Cantabria solo es el principio de la actividad de bucear. Hay un poco de retraso ¿sí? de esta actividad porque necesita mucho dinero, mucho material y para el momento sobre todo son ingleses y franceses que bucean. Pero poco a poco es como van los jóvenes de Santander o de Bilbao van a bucear. ¿Puedo hacer una última pregunta? Quizás no sé si puedes responderme, es una pregunta un poco complicada. Me gustaría saber si estás al día de los proyectos que ha habido para hacer exploraciones en busca de petróleo y cómo podría afectar el fracking a todas estas cuevas y todas estas situaciones que tú estudias. No conozco bien el problema, pero de todas maneras el fracking es un problema. Pero no sé si afecta. ¿Se afectaría a las...? No, el macizo de caliza no es más. Sí, más. Pero el problema de las industrias es hacen rutas, trabajo, obras y pueden cambiar la zona. Es una zona muy bonita, la zona entre Mieras, necesita de conservar la protección, pero podemos decir mucho de la protección. Sí. Creo que es un problema para el futuro y para nosotros. Porque me parece cambiar mucho cuidado. Bueno, es normal que un país cambie, pero hay también un poco de retraso de la mentalidad, no es pero sí de la protección del medio ambiente. Sí. Es muy importante. He visto en Francia un poco más antes que hemos cambiado, pero como el litoral, la montaña, pero necesita de modernizar, pero también de conservar los dos. ¿Sabes que en ese macizo precisamente se acaba de aprobar una zona de pruebas para una instalación de molinos eólicos? No sé. Sí. Estamos en pruebas. Se están haciendo las primeras exploraciones. Sí, los molinos
están en el sur del macizo. Sí, ahora se van a poner también en el norte. Sí, los molinos han hecho pistas en la limita de la provincia de Burgos. Sí, pero ahora se van a poner aquí también, enfrente de Mirones. Ah, aquí. Encima del macizo en el que estás trabajando. Ah, es una pena. ¿Dónde va? ¿Por ahí? Yo no te sé decir exactamente, no está en BOE publicado, está la zona, digamos, si miras desde Mirones hacia arriba, hay un pico que no sé cómo se llama, que sí, pues justo en la bajada enfrente. Ya lo sé. Si te fijas, hay una pista, no está haciendo ya las grúas del camino. Sí. Sí, es. El cordal que separa a Redondo y Miera, ¿no? Esa zona. Eso es. Sí, O sea que- yo sé bien que los molinos están bien fuera, cerca de la casa de los otros. Claro, claro. Sí, sí. En general, en todos los países es así, pero hay lugares de menos importancia, que hay zonas de arenisca. Que no extrañaría. Sí, donde se puede instalar. Sí, no podemos instalar, es el pico, el mosquitero, por ejemplo. Seguro que hay viento en este pico, es un molino en la cumbre muy bien, pero es una pena. Porque necesita de vigilancia. Vigilancia. Sí. No, de nada. No No, estaba no, escuchando. vigilancia. Que necesitaba de vigilancia. De seguridad. Miguel. Muchas gracias por la explicación. Creo que lo has hecho llegar muy fácil, sobre todo acompañado con esas fotos, tu propia historia a través de ello, pero la historia a mí me ha llamado la atención, esos planos que nos ibas poniendo con dibujos, donde iban apareciendo Sí. las primeras cuevas, años 50, 60, 10 años después, 16, 96, que nos parece que fue ayer y hace 23 Es años. un poco para ver correcto. poco a poco que la zona de un blanco total, al final Estar blanco, cuando va saliendo todas esas ramificaciones. empezamos a conocer más. Si acaso el único... Y para vosotros, perdón, para el problema de saber que el agua de aquí mismo, que al final no viene al Miera, pero se va alimenta la fuente para las aguas del pueblo de Arredondo. Necesita Arredondo pagar a Miera. Ah, sí. Es el agua de Miera que... No dejan de ser trasvases de agua. ¿Y por qué no? Una guerra del agua. ¿Por qué no? Si acaso, ya lo último que digo es, el único pero que pongo a esos dibujos, a esos planos, que empezaba prácticamente en blanco y cada vez más ramificaciones, no, que va, que yo lo iba viendo y para mis varices, cada vez hay más. Sí, cada vez salen más ramificaciones ahí. Sí. Bueno, los cortes geológicos, los estudios que tiene ahí hechos, realizados. Sí, no he pero hablado son mucho muy- de muy porque no es impresionantes el y lugar, muy claro. el momento es muy largo de hablar de geología, necesita 2 o 3 horas y para los que se interesan, sí, pero también hay muchas cosas, sí, a mí me gusta mucho la geología. Pero he dicho poco, hoy muy poco, solo caliza y niveles impermeables, es muy poco, muy poco. Yo quería primero manifestar mi sorpresa por la belleza que tenemos debajo de los pies y que yo no conocía, ¿no? Y la que tenemos ahí, que está ahí. Y por otro lado he descubierto que los espeleólogos, que yo consideraba gente rara,
Como, están todo el día por ahí abajo. Pero ahora entiendo por qué bajáis ahí abajo, ¿no? Con las maravillas que hay. Sí, es porque he puesto algunas fotos al fin, porque hay algunas veces estamos delante de una formación como una flor, o como, es impresionante. Aquí veíamos, Como niños. en este mismo espacio veíamos, se quedaban un grupo de espeleólogos que no sé si eran de Barcelona o de Bilbao, no sé, y que les mirábamos todo el pueblo como raros, ¿no? Estos vienen ahí, se quedan aquí, se meten por ahí abajo, ¿qué sacarán de eso, no? Pues hoy acabo de descubrir las bellezas que hay ahí debajo. Yo quería hacer un comentario, como nos corresponde ya por edad hacer discursos negativos y bueno, pues con ese cierta derrotismo ya que nos impone la edad. Anteayer he estado hablando con unos jóvenes de Solares que han creado un grupo de espeleología y van a coger el testigo después de una generación de medio siglo de estudio esta vez es la margen izquierda de Miera, es por este lado, todo el macizo de Peñarrera y demás, pero van a coger el estudio y además son gente de 20 y tantos años, les espera otro medio siglo de disfrute y mucho conocimiento de todas las fuentes que hay por esta parte del río, todas las cavidades, todos los fósiles que va a haber dentro, la cristalografía que puedan, volverán para la próxima generación a presentar este tipo de esquemas, porque sí que hay jóvenes en estos momentos explorando y con ganas además. Cogen el testigo, siguen y yo el futuro que les veo es el que hemos tenido todos. ¿Qué quiere decir? Que les invitemos dentro de 50 años a que nos den una... Yo pienso que estaría bien. Pero si es cierto, yo estoy con Virgilio, creo que como sabéis, vengo de Araúz, en Santoña hay un grupo y mi hijo está en ello, por eso él no podía venir hoy. Hay un grupo en Santoña también, de jóvenes de veintitantos, 30 años, que se están moviendo, están haciendo, están yendo. De momento más pues yo en la línea de ir a verlo, visitar, estudiar, pero ya están midiendo, ya están aportando planos, descubriendo nuevas... Sí. Hay futuro. Sí, hay futuro, sí. Tengo buenos amigos de Santoña, que dicen así, del grupo de Transmiera. Hay buenos espeleólogos, muy buenos espeleólogos y espeleólogas también, porque ahora hay espeleólogas muy buenas, es normal, porque las chicas o las mujeres son muy endurancia. Sí, muy bien, más que los hombres. Sí. Solo hay un diferencia, es las cargas, los sacos que pesan mucho. Los hombres quedan más fuertes, normalmente, un poco más fuertes. Pero si no, para el resto... Lo compensan con mucha sensibilidad. Del grupo de Transmiera, Ana hizo una exposición increíble de fotografía de belleza. Tenía dos fotos de Ana Sobrino. Sí, porque la conocemos bien en nuestro sitio web. Nos ha dado fotos para el sitio. Sí. Es una chica muy buena, espeleóloga. Sí. No, hay un futuro, es normal, pero necesita de hacer como una publicidad con los jóvenes, que no necesita de no hacer solo espeleología como un deporte, es un deporte muy duro, sí, como la montaña, con riesgos, sí. Pero también hay una actividades de investigación, de científico, sí, y muchas cosas
es una actividad polifacética. Oui, sí, sí, hay muchas cosas a hacer. Y en todo esto, ¿qué importancia o se ha detectado qué tipo de, sobre todo, presencia humana? ¿Se han detectado cosas en las cuevas o realmente es una zona que tiene poco? Pequeñitas cosas. Yo no he descubierto pinturas y esto que habla la gente, ¿no? Es una pena, pero... Sí, pero que ahí no tenemos... Sí, algunas cosas, pero clásicas, como los baños de osos, sí. O huesos igual de humanos, pero de la periodo no muy antigua, que tienen 1000, 2000 años. Sí, encontramos en las cuevas a menudo huesos pero no de como Altamira. Esperamos, sí, buscamos. ¿Habrá que seguir buscando? No, y de toda manera, cuando encontramos un hueso lo decimos a nuestros amigos arqueólogos de Santander y para no tocar nada, necesita es muy importante. Sería muy importante para el atractivo turístico de la zona encontrar algo relevante, ¿no? Sí, ¿No se puede traer de otro sitio? Sí, pero no sé si sabéis, pero en este momento hay una cueva en el Val de Asón que se llama la Cueva del Escalón, que desde pocos meses está cerrada. ¿Sí? Y hemos aprendido que las autoridades han dado, han casi vendido la cueva a un grupo privado para hacer simulaciones de planeta Marte. Sí, sí. Para nosotros es una sorpresa y una pena. Porque yo, por ejemplo, he explorado un poco, un parte de esta cueva. No sabía nada, no soy como mis compañeros dueño de cualquier caverna, sobre todo aquí, no, pero de saber que hay gente que van a hacer dinero cerrando una cueva que casi todas las semanas era el lugar de espeleología para los jóvenes, los que empiezan la descubierta de la espeleología. Tenía restos arqueológicos también, ¿verdad? Sí, también. Sí, hay restos arqueológicos. Una arqueología ha dicho que no había nada. Para un experto. Ha sido todo como muy secreto, críptico e ilegal. Sí. Y el problema es que yo no tengo prueba de posible que hay problemas de corrupción, porque como una empresa, un privado con dinero, puede cerrar una cueva muy grande, es una cueva de 1 kilómetro, de 30 metros de altura, 20 de ancho, es una cueva, y dicen que cerramos y hacemos actividades. Es mi terreno de juego. Nunca podría decir que una cueva es mía, es mi terreno de... No es. La protección de muchas cosas. La conciencia de lo común. Sí, cuando hay dinero. Sí. Y dicen que es para el turismo,
para 3 ricos que van a vivir 2 meses dentro. Como si fuese Marte, ¿no? ¿Sí? Simulando, en teoría, la vida que hay en Marte, ¿no? Si no, pueden pagar para ir a... Ya, Sí, es verdad. La visita cuesta Pero- 1.000 euros, ¿eh? O sea, es un turismo muy exclusivo de gente que tenga 1.000 euros para ir a hacer esa visita. Sí. Sí. Porque ronda por ahí por ese dinero, 800.000 euros la visita a eso, sí. Al planeta Marte Pero es muy, de Redondo. es muy limitado. Bueno, Sí, es muy exclusivo, es muy exclusivo. Es muy exclusivo. No es para nosotros. Lo ponen a esos precios, es exclusividad, no está al bolsillo. Y es el problema, es una prueba. Pero mañana una segunda, una tercera, un grupo va a decir, toda la zona es nuestra, pagamos al gobierno y podemos cerrar todas las cosas. ¿Sí? Es importante que son ¿Alguna pregunta más? Pues nada, daros las gracias nuevamente y anunciaros, cosa muy importante, que uno de los ponentes de Miguel Ángel Sánchez, el que intervino la vez anterior y que hizo una brevísima aproximación a lo que era la vida meracha, ¿no? En los tiempos modernos, pues me ha manifestado que quiere estudiarlo más, con más tiempo, y que la próxima vez sí que va a hablar de Niega y de la gente meracha, y nos ha ofrecido, voluntariamente se ha ofrecido para dar esa charla el día 3 de agosto. Entonces, bueno, yo encantado. Ya os lo comunicaremos, pero bueno, que en principio quedamos emplazados para el 3 de agosto, que es un sábado. Y por último, darte las gracias, que ha sido una conferencia muy amena, muy interesante, muy descubridora para mí, y eso, que hasta la próxima. Sí, aprender.